Ok, línea de influencia, ¿verdad? En estructura hiperestática. Para entender la base en la cual se basa el método de las líneas de influencia en estructura hiperestática, tenemos que ver los teoremas de Betti y Maxwell, ¿verdad? Como les digo, estos son teoremas que generalmente no se dan ni en resistencia de materiales ni en estructuras 1. Entonces, por lo general pasan desapercibidos, pero su aplicación es fundamental para entender el método de Müller-Breslau, ¿verdad? Que es el método para calcular la línea de influencia, ¿verdad? Entonces, el teorema de Betti dice que sea una estructura cualquiera para la cual un estado de cargas PI constituye el estado real y otro estado PK constituye el estado virtual de cargas, ¿verdad? Aplicando el teorema a los trabajos virtuales, tenemos que, indexando significa poniendo índices, las deformaciones con dos índices. El primero indica el lugar de la deformación y el segundo la causa que lo provoca. Bueno, entonces, este delta, por ejemplo, KI, dice que el delta se produce en el nodo K debido al estado de cargas I, ¿verdad? Pues recuerden que era PI y PK. Entonces, nodo K se refiere al nodo en el cual está aplicada esta carga PK. Entonces, el trabajo virtual de PK por delta KI sería igual a la combinatoria de los estados virtuales, o sea, del estado virtual con el estado real, ¿verdad? Que sería el virtual, perdón, el real MI por el virtual MK dividido EI, más lo mismo para la normal y más los otros efectos que hayan, ¿verdad? En este caso, como solo estamos hablando de PI y PK, esto ya es secundario en este caso, ¿verdad? Conforme a la indexación adoptada de delta KI, representa la formación en la dirección de la carga PK, como le había explicado, debido al cargamento PI, ¿verdad? Tomando de una carga, la naturaleza en sí de la carga yo la puedo definir yo puedo decir cuál sería el estado virtual y cuál es el estado real, ¿verdad? La cuestión nomás es que si yo hago el intercambio, evidentemente lo que cambia es esto, ¿verdad? Que siempre que yo diga el estado real, yo estoy indicando el estado de carga que va a producir la deformación, ¿verdad? Cuando indico el estado virtual, lo que estoy diciendo es el lugar y el tipo de deformación. Ahora PK es el que se va a producir y en qué dirección. Entonces vamos a tener de que el trabajo virtual de PI va a ser por delta IK en este caso, ¿verdad? Porque la deformación se produce en el nodo I, donde actúa PI, ¿verdad? Y es debido a la carga PK, ¿verdad? Porque definimos ahora la carga PK como el estado real. Entonces el trabajo interno de esta estructura va a ser ahora, en lugar de MI por MK, va a ser MK por MI dividido la rigidez, más lo mismo para el axial, más los otros efectos secundarios, ¿verdad? Y acá lo que podemos ver de que este diagrama, por ejemplo, del momento flector MK es el mismo que está acá. Y este diagrama MI es el mismo que está acá. Entonces, este término es igual a este. Este término es igual a este. ¿Se entiende? Es decir, de que este miembro y este miembro, los miembros derechos de estas dos ecuaciones son iguales, ¿verdad? Incluso si es que hubieran más efectos que solamente P y PK. ¿Por qué? Porque siempre estoy combinando un estado con otro, ¿verdad? Y lo estoy definiendo alternadamente nomás como estado real y estado virtual. Como les expliqué, la única diferencia entre definir algo como estado real es decir de que esa es la carga que produce la deformación del estado virtual, ¿verdad? Entonces yo puedo saber de que como estos y estos términos derechos son iguales, estos dos son iguales, ¿verdad? Entonces, el trabajo virtual de PK por delta KI es igual al trabajo virtual de PI por delta IK, ¿verdad? Entonces, de ahí sale el enunciado
el teorema de Betti, que dice, el trabajo virtual producido por un sistema de fuerzas en equilibrio, cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por otro sistema de fuerzas en equilibrio, es igual al trabajo virtual producido por este segundo sistema de fuerzas cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajos virtuales de el sistema real de cargas sobre las deformaciones virtuales es igual a las deformaciones reales por las cargas virtuales, ¿verdad? Es decir, los trabajos virtuales de las dos cargas son recíprocos. ¿Se entiende eso, verdad? Que es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque estos miembros se intercambian nomás cuando digo que uno es el estado real y otro es el estado virtual. Este trabajo no cambia porque siempre se van a combinar los mismos diagramas. ¿Se entiende? Lo que va a cambiar es la deformación que voy a estar calculando y la carga que produce esa deformación. ¿Está bien? Eso vendría a ser el teorema de Betti, ¿verdad? Y como una consecuencia directa de este teorema sale el teorema de Maxwell, ¿verdad? Que dice que el desplazamiento de un punto en la dirección de un esfuerzo unitario provocado por un segundo esfuerzo unitario es igual al desplazamiento del punto de aplicación del segundo esfuerzo en su dirección debido a la aplicación del primero. ¿Qué indica eso? Que esta PK, esta PI, en este caso para el teorema de Maxwell son esfuerzos unitarios, entonces las deformaciones producidas por este estado de carga, ¿verdad?, es igual a la deformación producida por este estado de carga. Y la naturaleza de estas dos cargas no tienen por qué ser iguales. ¿Se entiende? Es decir, esto puede ser una carga puntual, esto puede ser un momento flector. Y si esto es un momento flector y esto es una carga puntual, quiere decir de que la deflexión vertical que se produce por PK es igual a la rotación que se produce por MI en ese caso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es una ecuación de trabajo, no es una ecuación de fuerza, ni de deformación. Esto es una ecuación energética. Entonces, acá, esto es lo que nos indica eso. Numéricamente hablando, una rotación producida por su esfuerzo real recíproco es igual, por ejemplo, puede ser igual, por ejemplo, a una deformación vertical, tranquilamente, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en este primer ejemplo. Tenemos un sistema PI, ¿verdad?, actuando en un nodo I, y sufre esta deformada la pieza, y este nodo K se desplaza un delta KI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produce en el nodo K debido a I, ¿verdad? Y entonces podemos colocar acá una carga unitaria PK unitaria, ¿verdad? Y llevamos este estado de cargas ahora como estado real, ¿verdad? Debido a este estado de cargas, la pieza ahora se deforma así. Y en este nodo I yo tengo un delta IK, ¿verdad? Entonces, este delta IK es debido a que se produce en el nodo I debido a K, ¿verdad? Y esta deformación vertical es igual a esta por el simple hecho de que estoy intercambiando los estados reales y virtuales entre sí. Y en este caso, los trabajos ya son luego iguales, ¿verdad? Por el teorema de Betti, ¿verdad? El trabajo de PI, ¿verdad?, por este delta sería igual al trabajo de este PK por este delta, por ejemplo, ¿verdad? Pero por el hecho de que tengo dos esfuerzos unitarios, ahora yo ya puedo decir de que las deformaciones producidas por el intercambio de estos dos diagramas son iguales. Y ni siquiera tienen por qué estar aplicadas en el mismo nodo del estado que yo defino como el estado real de carga, ¿verdad? La única diferencia es de que para calcular esta deformación, evidentemente tengo que combinar este estado de cargas con este estado virtual en este caso. Y ahora, por ejemplo, para definir esta, tengo que combinar necesariamente esta con esta. Pero como les digo, el hecho de que yo defina ya de forma directa de que este es igual a este es porque yo sé que estos dos esfuerzos o cargas, estas dos cargas son unitarios, y eso es lo que me dice el teorema de Maxwell. Ahora, si estos no fueran necesariamente unitarios los dos, ¿verdad? Supongamos ¿verdad?, no fuera unitario, entonces yo no puedo más decir de que este es igual a este. Pero sí puedo decir de que los trabajos virtuales van a ser iguales.
¿Está bien? Este es otro ejemplo del que les había mencionado. Para este sistema de carga aplicado en I, por ejemplo, tengo una PI, ¿verdad? Sufrí esta elástica y yo ahora puedo ver la rotación producida en este nodo K. Y va a ser la rotación delta KI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en el nodo K debido a la carga I, ¿verdad? Y para calcular esta rotación yo tengo que arbitrar necesariamente un MK, ¿verdad? Unitario. Entonces ahora si yo hago este intercambio y digo que este es mi estado real, por ejemplo, ¿verdad? Esto tendría una elástica así, supongan, y yo acá en este nodo I mismo puedo sacar una delta IK, ¿verdad? En el nodo I debido a MK. Y para sacar esta yo tengo que arbitrar necesariamente este estado unitario que termina siendo el principal, ¿verdad? Entonces yo puedo decir ya que es el valor numérico, por el teorema de Maxwell, yo puedo decir que el valor numérico de esta elástica, digamos, de esta flecha, es igual a la rotación producida en K, por el teorema de Maxwell. ¿Está bien? ¿Se entendió todo eso? Sí, creo que sí, profe. Creo que entiendo. Bueno, si es que hay alguna duda, este es el momento porque esta es la base para el método de líneas de influencia. Entonces, dicho eso, vamos acá. La regla de resolución, ¿verdad? Que la regla de resolución primero es utilizar los conceptos o los teoremas que vimos recién para llegar a una especie de conclusión de cómo podemos resolver la línea de influencia, que dice el método de Müller-Breslau también, y después vamos a ver de por qué Müller-Breslau dijo lo que dijo, ¿verdad? Ahora, supongamos que queremos obtener la línea de influencia de los momentos flectores en los nodos B y C, ¿verdad? Sabemos que esta estructura es hiperestática porque es una viga continua, es decir, estos apoyos no están rompiendo la continuidad acá, pues no tienen ninguna rótula, ¿verdad? Quiere decir que esta es una viga continua apoyada nomás sobre estos apoyos, ¿verdad? Entonces, si suponemos eso, podemos decir de que vamos a suponer que esto era de segundo género y el resto todo de primer género, ¿verdad? Entonces tenemos hiperestaticidad 2. Entonces se adopta el sistema principal siguiente o esta isostática fundamental, ¿verdad? X1 y X2. Entonces, si yo llevo esto a una ecuación de equilibrio o más bien de ecuación de compatibilidad, voy a llegar a esta fórmula, ¿verdad? Que era el cálculo de las incógnitas hiperestáticas, va a ser la inversa de la matriz F por R0, ¿verdad? Sacando ya el signo acá, que es lo que usamos comúnmente. Entonces ahora yo quiero que tengan presente de que esta matriz beta le voy a llamar a la inversa de F, ¿verdad? Y estos son las deformaciones iniciales que se producen debido a P1 en X1 y en X2, ¿verdad? Entonces, tengo esto y esto como recordatorio. Los distintos términos beta y j, ¿verdad? Que son estos, son funciones dependientes exclusivamente del sistema principal o isostática fundamental adoptado. ¿Por qué? Porque esta es la isostática fundamental que me da una matriz de flexibilidad específica. ¿Por qué? Porque voy a tener que combinar estos dos estados virtuales entre sí y esa matriz de flexibilidad me va a dar esta matriz beta, ¿verdad? Por lo que no depende del estado real. Obvio, ¿verdad? Porque nuestra matriz de flexibilidad nosotros no tenemos cuenta del estado real de cargas todavía. Sin embargo, los términos RI0 sí son función de este sistema real de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente estos RI0, ¿verdad? Son las rotaciones que se producen en X1 y en X2 debido al estado 0 o al estado real de cargas. Entonces, esta matriz sí depende de este, pero este no. A sabiendas de que estamos realizando el estudio de líneas de influencia, ¿verdad? Nuestro tren de cargas, que es la carga por la que va a pasar sobre nuestro tablero, ¿verdad? Sabemos de que este tren de cargas va a ser unitario. Entonces, y sabemos además de que como estamos en línea de influencia, la carga es móvil, ¿verdad? Entonces, para cada posición de esta carga P, yo voy a tener un valor diferente de RI0. ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Por qué?
Porque estoy diciendo que las R y 0 son producidas por P. Pero P es una carga móvil, o sea que cuando estos estén, supongan, a la mitad del tramo AB, se producen un R10 y un R20. Pero cuando P está en la mitad del tramo BC, por ejemplo, se van a producir otras R10 y R20, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener valores distintos. Entonces, ¿qué se dice? De que la línea de influencia de X1 y X2, ¿verdad? Porque estos son también, evidentemente, van a ser funciones, como yo sé de que X es dependiente de R y 0 y R, perdón, de R10 y R20, para cada valor de R yo voy a tener valores diferentes de X, ¿verdad? Quiere decir de que esto que está acá, el valor de X1 y X2 va a variar dependiendo de la posición de P, ¿verdad? Y eso se establece acá, ¿verdad? Entonces, la línea de influencia de X1, a lo que se refiere con línea de influencia en este caso es a cada valor de X1 sería igual a menos, sacando este signo, ¿verdad? Y haciendo ya una correlación, digamos, de filas y no matricial, sería beta 11 por LI R10 más beta 12 por LI R20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dijimos, estos valores R10 y R20 son valores variables con la posición de P. Idem para L1 X2, ¿verdad? Acá cambia porque es menos beta 21 por LI R10 más beta 22 LI R20, ¿verdad? Entonces, para obtener las líneas de influencia de los hiperestáticos, en este caso, ¿verdad? Hiperestático se refiere porque nos pidió de forma directa la línea de influencia de un momento flector en un nodo específico, ¿verdad? Y no tenemos la capacidad para, por ecuación de la estática, simplemente calcular la hiperestática, ¿verdad? Entonces, para cada línea de, o sea, para obtener una LI de los estados hiperestáticos X1, se requieren de distintos valores de las rotaciones producidas en cada X1 para cada posición genérica de P, ¿verdad? Y este procedimiento es demasiado engorroso. ¿Por qué? Porque eso implica que yo tengo que hacer muchas combinaciones de carga. ¿Por qué? Porque para calcular cada una de las rotaciones infinitesimales que se van a producir, o sea, cada una de las rotaciones que se va a producir por cada variación infinitesimal de posición de P, tengo que hacer una combinación, por ejemplo, para calcular R10, tengo que calcular este estado virtual X1 con cada uno de los diagramas que se producen en la posición de P. Idem para X2, ¿verdad? Y ese procedimiento es demasiado largo. Entonces, ¿verdad? ¿Qué se quiere lograr con esto? Se requiere entonces arbitrar, por ejemplo, un estado virtual compatible con la rotación, ¿verdad? Entonces uno arbitra el estado virtual M1 para calcular esta rotación y lo combina con el tren de carga, ¿verdad? Que es lo que les acabo de decir. Pero ese procedimiento es 1 a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varía con cada una de las posiciones de P. Vamos a hacer un ejemplo donde yo obtengo solamente un R10 en una posición S genérica, ¿verdad? Combinando los diagramas obtenidos para estos estados, tendríamos la rotación relativa en dicho nodo, R10, ¿verdad? Provocado por la aplicación de la carga P en la posición S genérica. Recordando el teorema de Betti-Maxwell, si quisiéramos obtener el desplazamiento vertical de este, ¿verdad? Debido a este, en este caso pone X1 igual a 1, ¿verdad? Que sería este. Pero en este caso, X1 igual a 1 sería igual a este estado virtual, ¿verdad? Como los diagramas a combinar serían los mismos, tendríamos que estos desplazamientos serían numéricamente igual a las rotaciones R10 provocados por la aplicación en dicha sección genérica de la carga P, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que ahora yo ya, como sé de que estos dos estados de carga son unitarios, yo aplico el teorema de Maxwell y digo que ya no tengo por qué calcular las rotaciones producidas por la carga P. Lo que tengo que calcular son los desplazamientos verticales producidos por este unitario,
¿Se entiende eso? Estamos haciendo lo recíproco, que es lo que indica el teorema de Betti-Maxwell, que es lo que vimos acá, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo ahora que mi estado real va a ser este, y este es mi estado virtual. Entonces, si este es mi estado virtual, yo lo que voy a querer calcular ahora son los desplazamientos verticales de esta viga, ya no las rotaciones, ¿verdad? Y ustedes van a decir, pero no es lo mismo sí y no, ¿verdad? Y vamos a ver el por qué. Entonces yo ya puedo decir entonces de que L y R0 son los desplazamientos verticales o la elástica del tablero. El tablero se refiere al camino o la viga que digamos es el camino de nuestro tren de carga, cargado con X1, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice cargado con X1? Porque ahora mi estado virtual ya es este, ya no es este. Normalmente este sería mi estado virtual porque es el que proviene de mi isostática fundamental, ¿verdad? Pero ahora estoy haciendo un intercambio, porque este es un estado unitario de carga. Entonces, esas rotaciones son numéricamente iguales a los desplazamientos verticales o la elástica del tablero. Idem para R20, ¿verdad? La diferencia es que R20 es el sistema que está cargado con X2. ¿Por qué? Porque R20 indica la rotación en 2 debido a 0. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué es entonces LIX1? Ahora que sé que esta es la elástica de cuando se aplica X1 y esta es la elástica cuando se aplica X2. Entonces yo sé que L1, X2 son los desplazamientos verticales del tablero cargado con X1 menos beta 11 y X2 menos beta 12. ¿Y por qué eso? Porque si este es un sistema, esto es, digamos, estas son elásticas cuando X es igual a 1, quiere decir de que esta elástica ahora es proporcional a beta 11. ¿Se entiende? Es decir, de que para calcular el verdadero valor de la línea de influencia X1 a la elástica producida por X igual a 1, hay que multiplicarle por el beta 11 y a su recíproco del otro estado virtual de la hiperestática, beta 12, que es la combinación entre X1 y X2. Idem para X2, ¿verdad? En este caso, para X2, tendríamos de que son las elásticas producidas cuando X1 vale beta 21 y X2 vale beta 22. Es decir, LI, XI son los desplazamientos verticales, elástica, cargado con los menos beta de la iésima línea de la matriz beta, ¿verdad? Iésima línea dice por qué, porque esto es coeficiente I, ¿verdad? Y X1, por ejemplo, está cargado con los componentes, X1 y X2 está cargado en este caso, por ejemplo, con la primera línea correspondiente a este índice, ¿verdad? ¿Se entendió esto, verdad? La parte importante que hay que entender acá es que pasamos de definir este tren de cargas como mi estado real a decir de que este es mi estado virtual ahora. ¿Para qué? Para poder decir de que ya no necesito calcular las diferentes rotaciones. Lo que necesito son calcular las deformaciones verticales del camino de mi tren de carga, que es lo que nosotros llamamos el tablero. ¿Se entendió eso? Sí se entendió el reemplazo, por favor. Genial. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a ver ahora, esto es una imagen que está en la página 181 del libro del ingeniero Volta, ¿verdad? Y es básicamente cómo se aplica el método de Müller-Breslau para las líneas de influencia, ¿verdad? Entonces, en primera instancia nosotros vamos a tener, por ejemplo, este tren de carga PI en una sección genérica I, ¿verdad? Camino de la carga, ¿verdad? Esta es la viga. Fíjense que este ya es un sistema de pórtico genérico, ¿verdad? Incluso le puso una barra curva. Entonces, el tablero solamente es la viga o las barras por las que directamente pasa el tren de carga. Es decir, estas barras verticales, por ejemplo, ya no forman parte del tablero porque esta P solamente pasa por esta serie de barras horizontales. Entonces, el camino de la carga es el tablero. Importante eso.
Supongamos ahora que yo quiero sacar, por ejemplo, la línea de influencia de este nodo, ¿verdad? En una sección J, ¿verdad? Entonces, y siendo esto hiperestático, yo libero acá, ¿verdad? Y yo sé que debido a este esfuerzo se va a producir, o a este, digamos, a esta liberación en la hiperestática, se va a producir un giro en esa misma sección, ¿verdad? Entonces, debido a este estado real de cargas, ¿verdad? En este caso, esta P produce esta rotación, entonces se va a producir un MJ. ¿Y por qué el MJ? Para mantener en equilibrio el sistema, ¿verdad? Entonces, pasamos de esto a un sistema virtual de cargas en el cual vamos a tratar de replicar las deformaciones, ¿verdad? De este estado real de cargas, y vamos a combinar, como lo que queremos sacar son las rotaciones, en este caso de este punto, sacamos con un estado virtual igual a este estado virtual que corresponde o es compatible con esta rotación, ¿verdad? Entonces todos los desplazamientos acá en el tablero y en este caso son virtuales porque este viene a ser ahora mi estado virtual. Este es mi estado real de cargas que me va a producir estos esfuerzos reales, y yo lo estoy replicando para calcular esta rotación con un estado virtual compatible, ¿verdad? Entonces, este es el estado real de tensión, el estado virtual de desplazamiento. ¿Qué podemos decir entonces ahora? Que por el teorema de Betti-Maxwell, el trabajo que se produce de las cargas reales sobre los desplazamientos virtuales es igual a al trabajo que se produce por las tensiones virtuales con las deformaciones reales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que el trabajo de dos sistemas de fuerzas que están en equilibrio son recíprocos. Eso es lo que nos dice el teorema de Betti, ¿verdad? Entonces, tenemos el trabajo virtual de las fuerzas y tensiones reales sobre los desplazamientos virtuales deben ser igual al trabajo virtual de las fuerzas y tensiones virtuales sobre los desplazamientos reales. Este es el teorema de Betti, ¿verdad? Entonces, si el trabajo virtual de la fuerza real sobre el virtual es igual al de la fuerza virtual sobre la deformación real, entonces PI por RI virtual más MJ por tita J virtual tiene que ser igual a MJ real por delta J real. Eso está acá. Perdón, el real sobre el virtual. PI por R virtual. MJ por delta tita virtual. Y eso tiene que ser igual al trabajo de el virtual sobre el real, ¿verdad? MJ virtual por tita J. Eso es lo que nos dice el teorema de Betti, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? De que en realidad este tita J es igual a 0 por el hecho de que al ser esto inicialmente una hiperestática, esto no tiene realmente esta libertad de girar. Por eso se le coloca el MJ para mantener el equilibrio de la sección, ¿verdad? Entonces, como yo sé de que MJ mantiene el equilibrio de esta sección, yo sé que este tita va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces la ecuación queda finalmente así, ¿verdad? PI por R virtual I más MJ por la rotación J virtual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta es nuestra primera ecuación de equilibrio estático. Y el procedimiento de Müller-Breslau, que es lo que vieron en estructuras 1, nos dice que para calcular la línea de influencia de un efecto cualquiera, ya sea la línea de influencia, un diagrama o un esfuerzo simple o una reacción, primero que nada hay que liberar el vínculo capaz de transmitir ese efecto, cuya línea de influencia se desea determinar, ¿verdad? Y en esa sección donde actúa el efecto que querés sacar, se le atribuye a la estructura un desplazamiento virtual unitario. Y ese desplazamiento virtual es absoluto en el caso de reacciones de apoyo, y es relativo en caso de esfuerzo simple, ¿verdad? Entonces, si yo acá, en este caso, hago uso de esto, yo acá liberé un MJ,
Entonces yo puedo sacar una línea de influencia del momento flector en esta sección J en función de lo que dice el método de Wiener-Breslau, ¿verdad? Porque yo ya liberé el vínculo que transmite ese efecto. Y en esta sección J ahora yo lo único que tengo que hacer es atribuir un desplazamiento virtual unitario. Y como estamos hablando de la línea de influencia de un esfuerzo simple, el giro relativo tiene que ser igual a 1, pero es el giro relativo virtual, es decir, el delta J virtual. Perdón, tita J virtual. Si esto, por ejemplo, era la línea de influencia de esta reacción de apoyo, entonces yo liberaría este apoyo y la deformación absoluta del apoyo sería unitaria, ¿verdad? Que es lo que dice acá. En este caso, como es un esfuerzo simple, el giro es relativo, no absoluto, ¿verdad? Bueno, entonces con esta ecuación y conforme a lo que dice Müller-Breslau, desplazamiento virtual unitario, yo defino delta o tita, disculpen, J virtual igual a 1. Entonces la ecuación queda, sabiendo de que P, nuestro tren de carga, también es unitario, ¿verdad? Va a quedar despejando esto 1, pasa R al otro miembro con signo cambiado. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que ya habíamos, de alguna manera sabemos de estructura 1 también, ¿verdad? Que es lo que dice Müller-Breslau. Müller-Breslau dice que la línea de influencia de un efecto cualquiera es igual a la elástica producida en el tablero cuando se libera el vínculo correspondiente y se arbitra un desplazamiento virtual unitario en dicha sección, ¿verdad? Entonces, para que la línea de influencia sea igual a nuestra elástica del tablero, se tiene que cumplir dos cosas. Se tiene que haber liberado el efecto en la sección donde estoy buscando la línea de influencia y ese desplazamiento asociado a esa línea de influencia tiene que ser unitario. Esas dos cosas se cumplen y entonces ahí podemos decir de que nuestra línea de influencia se va a corresponder con la elástica del tablero, ¿verdad? Entonces, genial. La primera parte era para ver el hecho de que vamos a pasar de tratarle al tren de carga como un estado real a un estado virtual. Y lo siguiente que vamos a hacer es sacar o definir a la línea de influencia. Vamos a utilizar una metodología que es el Müller-Breslau para que nuestra línea de influencia a calcular sea igual a la elástica del tablero con un desplazamiento virtual unitario. ¿Ok? Genial. Entonces, dicho eso, es ahora calcular y dibujar la línea de influencia del tensor 8 y del momento flector a la izquierda del nodo 2, ¿verdad? Si este es el nodo 2, sería el nodo a la izquierda, es decir, acá. Entonces, yo sé que esta estructura es hiperestática, entonces la primera parte es volverla isostática y como les había dicho, para utilizar el método de Müller-Breslau se tienen que cumplir de que primero que nada tenemos que liberar la línea de influencia que queremos calcular y aparte de eso en esa sección tenemos que arbitrar un desplazamiento unitario que sea compatible con ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces si nos pide calcular la línea de influencia del tensor 8, lo primero que ya tenemos que saber es que se tiene que liberar el tensor 8, es decir, acá van a haber dos fuerzas virtuales, ¿verdad? Y nos dice de que también pide la línea de influencia del momento flector a la izquierda del nodo 2. Y como nos está pidiendo un momento flector, tenemos que darle libertad para girar, ¿verdad? Y eso ya son 2 grados de libertad que se le va a dar a esta estructura. Pero si las dos, vamos a suponer de que tenemos que en este caso, esta estructura tiene hiperestaticidad 4, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenía 2 nomás. Si solamente tiene 2, ¿verdad? Ya me alcanza con la línea de influencia que me está pidiendo. Ahora, como en este caso, por ejemplo, tiene hiperestaticidad 4, ¿verdad? Y solamente me está pidiendo 2 líneas de influencia, significa que yo, además de lo que ya él me obliga necesariamente a quitar por la línea de influencia que quiero calcular, le tengo que otorgar 2 grados de libertad más. Y al hacer eso tengo que tener muy presente de no volver a la estructura móvil, ¿verdad?
En la práctica no van a tener ese problema porque nosotros ya le vamos a pasar la isostática fundamental que tienen que usar, que tienen asociadas las líneas de influencia que se le va a pedir, ¿verdad? Pero tienen que tener presente eso para la teoría, sobre todo, ¿verdad? Bueno, dicho eso, esta tenemos nuestra siguiente isostática fundamental o sistema principal de carga, ¿verdad? Nos pide la línea de influencia del momento flector a la izquierda del nodo 2. Entonces, como esto estaba en T, quiere decir de que a la izquierda de esta T, o en este nodo que une las tres barras que están acá, acá es donde tengo que liberar. Entonces acá se va a formar una L y solamente la barra 1 es la que va a tener un giro relativo, porque recuerden que para que sea una línea de influencia de esfuerzo simple, la rotación relativa es la que tiene que ser igual a 1. Y ahora tengo un tensor 8, ¿verdad? O sea que en este caso tengo que liberar este tensor que está acá. Y digamos que la variación de longitud de este tensor tiene que ser relativa, igual, unitaria, ¿verdad? No puede ser absoluta porque no es una reacción de apoyo. Como tiene hiperestaticidad 4, se completa con otros estados virtuales, dándole 2 grados más de libertad, ¿verdad? Que serían este P2 y P3, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra isostática fundamental, las cuales 2 de nuestros estados virtuales sí o sí son estados virtuales que definen la línea de influencia que nos quiere pedir, ¿verdad? Se van obteniendo cada uno de los diagramas para esta isostática fundamental, ¿verdad? Y lo siguiente es cargar la matriz B. Y en este caso, para cargar la B de todas estas barras, el procedimiento es exactamente igual a como veníamos cargando las barras. Se van a cargar las barras con normal derecha, momento izquierdo y momento derecho. Con la misma convención, barras horizontales, la línea de visualización va por abajo y se va de izquierda a derecha. Y nuestras barras verticales van de abajo hacia arriba con la línea de visualización hacia la derecha, ¿verdad? Atendiendo de que nuestra matriz B es de NC por NH0, ¿verdad? NC es 3, que son normal y 2 flexiones, ¿verdad? Y NH0 son los grados de libertad que se le dan, ¿verdad? Entonces, como yo tengo en este caso 4 grados de libertad, porque tiene hiperestaticidad 4, esta matriz va a ser de 3 por 4, ¿verdad? Donde en cada columna van a ir la normal derecha, momento izquierdo y momento derecho, para cada uno de estos estados virtuales, entre comillas. Lo siguiente es, evidentemente, la corrección del apoyo elástico que teníamos acá, ¿verdad? Porque ahora queremos sacar la matriz de flexibilidad para obtener la matriz beta, ¿verdad? Entonces hay que corregir necesariamente la componente 2 porque eso define, esta P2 que define la componente de la segunda línea de la matriz de flexibilidad. Y acá es donde entra lo nuevo, ¿verdad? A partir de acá tenemos de que acá entra la parte del método de Müller-Breslau, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa acá? Habíamos dicho de que el método de Müller-Breslau nos obliga ya de una a colocar los desplazamientos virtuales unitarios en los lugares donde queremos obtener la línea de influencia, ¿verdad? Y R, como es una matriz de NH0 por NH, sí o sí tiene 4 filas, ¿verdad? Vamos a poner un color un poco más. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la correspondiente a P1, M1 era este. M1, P2, ¿verdad? P3 y P4, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una visualización, ¿verdad? En dónde está. Tenemos que las líneas de influencia corresponden a M1 y a P4, ¿verdad? Entonces, la rotación acá para el estado 1 y para el estado 4, ¿verdad? Entonces, si me voy otra vez acá, la rotación R, ¿verdad? Como sé que es de NH0, ¿verdad? 4. ¿Y NH qué es? NH es justamente
la cantidad de líneas de influencia que yo quiero calcular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque habíamos dicho de que las líneas de influencia van a ser, ¿cómo les digo? Nuestros estados de carga. Nuestro estado virtual realmente va a volverse el tren de carga, ¿verdad? Porque es el que nos va, digamos, permitir sacar la elástica. Entonces acá voy a tener dos columnas, que es la línea de influencia 1 y la línea de influencia 2, ¿verdad? Que quiero que sacar, ¿verdad? Entonces, M1 es el estado virtual que corresponde a la línea de influencia 1, ¿verdad? Entonces, la rotación relativa tiene que ser 1 según Müller-Breslau, ¿verdad? Y en este caso no. ¿Por qué? Porque para esta no es la línea de influencia que yo quiero calcular. La línea de influencia que yo quiero calcular en 2, ¿verdad? Sería el tensor, ¿verdad? Que es P4. Entonces yo sé que en la línea 4 y la columna 2, ahí entra el unitario. El resto no necesita valor unitario por el hecho de que Müller-Breslau solamente obliga a colocar valor unitario de la deformación en los lugares o los donde yo quiero sacar la línea de influencia. Entonces, como yo quería sacar la línea de influencia del momento flector y del tensor, solamente donde estaba aplicado ese momento flector y ese tensor se colocan las deformaciones virtuales unitarias. Por eso acá aparece 1, 1 y acá aparece 4, 2. ¿Está bien? Bueno. Entonces ya tenemos la posibilidad de sacar X. ¿Por qué? Porque ya se definió de que, recuerden de que nosotros habíamos dicho de que X era la inversa de F, ¿verdad? Por el R0, ¿verdad? Que en este caso R0 ya es igual a R por el hecho de que estamos evitándonos calcular. Recuerden que nosotros habíamos dicho de que estábamos en primera instancia, pues tenemos que tratar de sacar los valores hiperestáticos, ¿verdad? No es como en el caso del ejemplo donde la línea de influencia que se iba a calcular ya formaba parte de los únicos dos estados de los grados de hiperestaticidad. En este caso sí, dos de las líneas de influencia que nos pide forman parte del estado de hiperestaticidad, pero la estructura no está todavía totalmente definida, liberando esos dos grados de libertad. Necesitamos dos más. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos que calcular primero esas reacciones X de alguna manera. Y eso se hace con esto. Eso es lo que permite hacer el método de Müller-Breslau. Es, digamos, definir ya un estado de cargas con una rotación o con un desplazamiento unitario. Sería lo mismo a, por ejemplo, ya tener deformaciones en un resorte. Cuando uno ya tiene las deformaciones en un resorte, esas deformaciones ya definen un estado de carga, ¿verdad? Entonces, estas rotaciones y este desplazamiento ya definen el estado de carga. Entonces, eso va a obtener, digamos, unas incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que como no tengo en este caso tensiones reales, porque voy a combinar solamente, recuerden que mi estado real de cargas van a ser, como en el ejemplo anterior, se hacía el intercambio. Ahora estas eran mi estado real y mi estado virtual pasaba a ser este, ¿verdad? Entonces lo mismo vamos a hacer ahora con este caso, ¿verdad? Entonces yo decía de que, por ejemplo, tenemos el tensor ahí, ¿verdad? Este que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá y este. Esto que está acá ahora es mi estado real y este que está acá es mi estado virtual, ¿verdad? Entonces, para calcular la matriz Q, yo tengo que solamente usar la matriz B, ¿verdad? Porque este es mi estado real. Entonces, por eso es de que B o matriz Q en realidad en este caso es B por X nomás. Y ya no, por ejemplo, como antes que era Q sub 0 más BX, ¿verdad? Por el hecho de que esto no existe. Yo no tengo realmente cargas que produzcan tensiones Q sub 0. ¿Por qué? Porque el estado de carga está definido a partir de estos desplazamientos. Bueno, pasamos
Y tenemos ahora que sacar tenemos que sacar la elástica justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro estado virtual es este, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mi estado virtual ahora es una carga que está pasando, yo necesito sacar la elástica de este tablero, ¿verdad? Vamos a poner una elástica cualquiera. Esto no tiene por qué ser, esto es representativo nomás, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cada una de las informaciones que se va a producir en este tablero, porque es el lugar, recuerden de que la línea de influencia o las rotaciones, por ejemplo, de nuestros estados van a ser iguales a la elástica del tablero, ¿verdad? Y a estos estados virtuales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya no vamos a colocar más la carga en una posición genérica. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, y a esto le vamos a llamar estado virtual V1. ¿Cuál es el procedimiento para sacar el estado virtual V1? Lo primero es despreciar, digamos, las deformaciones axiales. Lo segundo es colocar o definir los nodos que tienen una deformación vertical en el tablero. Teniendo estas cosas en cuenta, vamos a ir y vamos a mirar nuestro tablero acá, ¿verdad? Entonces, desprecio el axial, desprecio la deformación axial y tengo que tratar de, para sacar mi estado virtual V1, sacar los desplazamientos verticales del tablero, de los nodos que van a producirse, los nodos que se van a producir una deformación vertical. Entonces yo miro este tablero, ¿verdad? Y digo, en realidad tengo que mirar el tablero principal, no el de la isostática fundamental, sino el de la hiperestática. Entonces, ¿qué pasa acá? En este tablero, los nodos extremos, por ejemplo, esto es una condición de contorno. Esto es un apoyo fijo. Quiere decir de que este nodo no se va a deformar vertical. Este nodo que está acá tampoco se va a deformar verticalmente. ¿Por qué? Porque para que esto se deforme verticalmente, esta barra 5 tiene que deformarse axialmente. Entonces, tampoco voy a considerar la deformación o el descenso vertical de este nodo 2. Si me voy al nodo 3, ¿qué pasa? Para que este nodo 3 se desplace verticalmente, es más que suficiente para que esta barra, por ejemplo, sufra flexión. ¿Verdad? Si esto rota, por ejemplo, acá, o no sé, cualquier tensión transversal va a producir una rotación o un diagrama de flexión que va a hacer necesariamente que esto descienda. No se tiene por qué producir un descenso axial y tampoco hay un apoyo fijo. Idem para este nodo 4. ¿Verdad? Si bien es cierto que tiene tensores asociados a ellos, que esté o no el tensor acá, ¿verdad? No restringe el hecho de que estas barras, por ejemplo, si esta barra desciende verticalmente, sí, probablemente estos tensores van a deformarse axialmente. Pero eso no es lo que nos interesa, porque este nodo en sí mismo, por el hecho de que por flexión puede descender, necesariamente yo puedo arbitrar ya acá un descenso vertical. Lo mismo para el nodo 4, ¿verdad? Y este nodo 5 no necesariamente, o sea, no va a tener luego ningún desplazamiento vertical porque también forma parte de un apoyo fijo, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer, por ejemplo, que en lugar de este apoyo de segundo género, vamos a borrar esto fuera así, ¿verdad? Teníamos, qué sé yo, una barra así. Una barra bien potrada, ¿verdad? Esto no existe, este apoyo no existe. Es esta barra bien potrada, ¿verdad? Vamos a ver si puedo borrar esto. Solamente tengo la barra bien potrada acá. Recuerden que este apoyo no existe. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí yo tendría que considerar la deformación del nodo 2. ¿Por qué? Porque si esta barra, por ejemplo, vamos a llamarle, ¿cuál es la última? 9, ¿verdad? Vamos a suponer que esta era la barra 10 ahora.
Si esta barra 10, por ejemplo, sufre flexión y se deforma así, esto va a descender, independientemente de si esto se deforma o no axialmente. Entonces, como el descenso se va a producir por flexión, por deformación, flexión y no axial, ahí sí consideraríamos el nodo 2 como un nodo deformable. ¿Verdad? Entonces, cuando ya reconocemos en nuestro tablero cuáles son los nodos deformables o que pueden descender verticalmente, arbitramos cargas unitarias en esos nodos para calcular justamente el descenso de estos nodos, porque yo ya sé que el resto de los nodos extremos son cero, ¿verdad? Entonces yo solamente tengo que mirar los nodos extremos de mi tablero, ¿verdad? Y definir una carga virtual unitaria en esos nodos donde yo sé que van a descender verticalmente. Y este estado es el que yo voy a denominar el estado virtual V1, ¿verdad? Y voy a sacarle otra vez los diagramas. Cuando esto sea P igual a 1, voy a tener este diagrama. Y cuando tenga esta P igual a 1 en el nodo 4, voy a tener este diagrama. Y estos son los diagramas de fuerza simple para el estado virtual V1. Esto también lo tengo que cargar en una matriz V1, que es la misma cosa que la matriz B. O sea, se carga de la misma manera que la matriz B. Normal derecha, momento izquierdo y momento derecho. La diferencia ahora es que B1, en lugar de ser NC por NH0, es de NC por ND. Y ND, que son la cantidad de desplazamientos verticales. Es decir, de que acá voy a tener para, por ejemplo, el nodo 3, P en el nodo 3, y acá voy a tener P en el nodo 4, ¿verdad? Y tengo NC igual a 3 porque es normal derecha, momento izquierdo y momento derecho, ¿verdad? Entonces yo cargo acá cada uno de esos valores para estos diagramas que están acá. ¿Está bien? Correspondiente a este estado virtual y a este estado virtual, por separado. Bueno, cargado esto, ¿qué es lo que se hace ahora? Hay que entender algo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una barra cualquiera, independientemente de su posición de apoyo, ¿verdad? Pero vamos a concebir esto como un sistema, ¿cómo es que se le llama? Una cadena cinemática. Es decir, de que tiene completa libertad para desplazarse sin ningún tipo de restricción, ¿verdad? Cuando yo hago pasar, por ejemplo, una carga P sobre este sistema, esta cadena cinemática, en una posición X, ¿verdad? Sabiendo que esto tiene longitud L, yo sé de que se va a producir, primero que nada, esta barra se va a deformar, pero también se va a desplazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando para cada posición de P, esta barra se va a ir desplazando de forma diferente, ¿verdad? Y van a pasar dos cosas. Se va a desplazar y se va a deformar, ¿verdad? La primera son los desplazamientos que va a sufrir en su extremo, ¿verdad? Este, por ejemplo, se va a desplazar un RI y este, por ejemplo, se va a desplazar un RJ. Y ahí tendría yo, si esto fuera un sistema completamente rígido, esto estaría así. La barra se quedaría así. Pero yo sé de que, por ejemplo, si estoy tratando estructuras hiperestáticas, la estructura hiperestática por lo general tiene una elasticidad, es decir, se van a deformar. Y entonces, en este mismo nodo, por esa misma carga, va a sufrir una deflexión, es decir, por los esfuerzos internos que se van a producir, esto se va a deformar. Entonces, en lugar de ser un mecanismo rígido y recto, va a tener una forma curva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la deformación total de este, ¿verdad?, está asociado a las rotaciones de los extremos, además de lo que pasa en el tramo. ¿Se entiende eso, verdad? Porque la posición, digamos, si esto está en su posición inicial, o esta, ¿verdad? Esta es la deformación completa que sufrió ese, ¿verdad? No es ni esta, ni solamente esta. Es, digamos, la completa, ¿verdad? Es todo esto.
Entonces, ¿qué nos dice eso? De que de alguna forma, para nosotros sacar verdaderamente la elástica de nuestro tablero, tenemos de alguna manera concebir tenemos que sacar primero las deformaciones de los extremos. Y eso es justamente lo que acabamos de hacer cuando nosotros pusimos esas cargas unitarias en lo que nosotros definimos como nodos del tablero que pueden descender verticalmente. Esos son los llamados desplazamientos nodales. Y eso lo vamos a ir guardando en RI y en RJ, ¿verdad? Para cada extremo de barra del tablero. Y aparte de eso, vamos a tener un R segunda que va a ser igual a la elástica que se forma por la carga móvil. Es decir, esta R segunda es la deformación que sufre considerando estos dos fijos, ¿verdad? Esto nomás es R segunda. Pero la deformación total del tablero es esto completo. ¿Se entiende? Entonces necesariamente en alguna parte hay que tener presente los valores de RI y RJ, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que vamos a ver acá. Primero que nada, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que sacar ahora cada una de tengo que sacar estas RI y RJ. ¿Cómo saco eso? Con esto, ¿verdad? R1 va a ser la combinación de los estados V1, ¿verdad? Con el estado real, que es la Q, ¿verdad? ¿Y qué es lo que habíamos dicho? De que nosotros íbamos a hacer lo inverso, íbamos a considerar nuestros estados virtuales HV que corresponden al grado de hiperestaticidad como el estado real y al tren de cargas como el estado virtual final, ¿verdad? Pero como nosotros no queremos considerar realmente el tren de carga completo, nosotros sacamos solamente primero el tren de carga en función a los nodos extremos de cada barra, ¿verdad? Y eso es V1. Mientras que el de estado virtual en este caso, entonces yo lo cargué en B, ¿verdad? Entonces para yo sacar la RJ o la RI, ¿verdad? En cada extremo, estos que están acá se sacan con la combinación del estado virtual que me produce la deformación, que define la deformación que quiero calcular, con el estado que lo produce, ¿verdad? Y eso es lo que está definido en esto que está acá, porque habíamos dicho ya de que Q era B por X, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sigue? Lo siguiente es, la siguiente parte ya tiene que ver estrictamente con lo que pasa en el tablero. Hay que redefinir el tablero en general. Número de barras del tablero, primero que nada. Tenemos 1, 2, 3, 4 barras, ¿verdad? Entonces defino como 4. Número de componentes del tablero. A eso me refiero a los tipos de esfuerzos que vamos a tener en cuenta. Y como les había dicho, para la línea de influencia vamos a despreciar la deformación axial. Solamente necesitamos entonces el M izquierdo y el M derecho, ¿verdad? Entonces por eso que las componentes ahora en lugar de ser 3 pasan a ser 2. Esto es un número de subdivisiones que vamos a ver por qué. Y ese es un parámetro auxiliar lineal. Acá vuelvo a definir cada una de las longitudes de esa barra del tablero con su inercia y su módulo de elasticidad, ¿verdad? Y ahora saco esto que está acá, que vendría a ser los desplazamientos de los extremos del vector R2, ¿verdad? En este vector, que es el que va a definir ya la elástica completa, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el tablero así y tengo el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, nodo 4 y el nodo 5, ¿verdad? Y vamos a suponer que su elástica sea algo así, ¿verdad? Entonces, en R2, ¿verdad? Como es una matriz lista que es de NH, que son las cantidades de líneas de influencia, ¿verdad? Quiere decir de que va a haber una fila para la línea de influencia del tensor 8, ¿verdad? Y va a haber una línea de influencia para el M1,
o viceversa. Y es de NI más 1. NI era la cantidad de subdivisiones unitarias. O sea que va a haber acá mucho más de 50, si dependiendo del valor de NI, 51, ¿verdad? Y lo mismo acá. Porque había definido yo en la anterior como NI igual a 50, ¿verdad? Eso depende ya de ustedes, pero sabiendo de que a mayor número, mayor la precisión, ¿verdad? Y acá en este for estoy diciendo que para la primera fila, por ejemplo, tengo que definir el R1 barra de la hipótesis que le corresponde, ¿verdad? Es decir, voy a tratar de cargar justamente esto que están acá. Primero voy a definir el extremo izquierdo y después voy a definir el valor del extremo derecho, ¿verdad? Que son este y este. Y eso va a ir barra por barra. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo saqué. Solamente eso yo puedo sacar cuando hago algo así. Solamente puedo sacar las deformaciones de los extremos, ¿verdad? Porque en ese lugar específico coloqué la carga unitaria. Pero yo ya sé que este es 0, este es 0, este tiene un valor, este es un valor y este es 0. Pero él solo va a ir recorriendo el vector R1 que combina B1 con B, ¿verdad? Para sacar esa elástica. Y después queda esto, ¿verdad? Que es ya cómo saco entonces el resto de las deformaciones. O sea, con R hasta el momento R2 solamente calcula o guarda los valores de los extremos del tablero, ¿verdad? Y lo siguiente es justamente sacar cuáles son los valores de las deformaciones en el tramo de cada barra que conforma el tablero, ¿verdad? Y para eso, esto tiene una base teórica porque ya se utiliza un estado virtual que llamamos V2, ¿verdad? Que está asociado a una vía apoyada que tiene una carga P unitaria. Y esto tiene un diagrama así, ¿verdad? Que si no me equivoco es este término hasta acá y es este término de acá para adelante. ¿Por qué? Porque nuestro tren de carga se comporta de esta manera. Los diagramas que va a producir el tren de carga son todos lineales. Y siempre siguen esto. Independientemente en qué tramo del tablero está, siempre va a producir un diagrama similar a este. Pero ¿qué es lo que pasa? El tablero puede o no estar, o puede tener, por ejemplo, el tablero puede o no tener extremos empotrados. Entonces ahí es donde se define una función Q2, que lo que hace es sacar esa misma vía apoyada, ¿verdad? Y arbitrar los posibles M1 y M2, ¿verdad? Que pueden ocurrir en los extremos de esa barra, si es que esa barra, por ejemplo, resulta ser bien empotrada. Y estos diagramas de M1 y M2 también son lineales, ¿verdad? Y la combinación de este diagrama con este diagrama es lo que va a producir esto. Pero ¿cuál es la diferencia? De que en algún lado yo tengo que sacar, digamos, vamos a suponer de que esto sea así, ¿verdad? Para M1 y esto así para M2, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que yo tengo que hacer. Y en alguna parte tienen que aparecer M1 y M2. ¿Por qué? Porque este diagrama solamente tiene en cuenta esto, lo que pasa en el medio. No tiene en cuenta lo que pasa, digamos, debido a este y debido a este. Entonces yo necesito en Q2 cargar este y este. Entonces en Q1 voy a cargar Q2 de la barra que sea 2, 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordamos que nuestra matriz Q, que es Bx, todavía sigue siendo normal derecha, M izquierdo, M derecho. Entonces solamente me interesan estos dos, ¿verdad? Para de alguna forma
poder convertir esas barras del tablero en diapoyadas con cargas M izquierdo, M derecho, ¿verdad? Por el hecho de que estoy despreciando la deformación axial, ¿verdad? Por eso esto sería 2 y esto sería 3. 2 corresponde a la fila 2 de la Q y 3 la fila 3, ¿verdad? Y eso vendría a ser la Q2, 1 y la Q2, 2, ¿verdad? Y entonces, para sacar, digamos, los valores de ese tramo, entonces yo ya puedo hacer una combinación de estos estados de carga. Este tren unitario con este. M1 y M2. Y al combinar esto es donde se obtiene esta expresión que está acá. Perdón. Esta expresión que está acá. Esta es una expresión ya simplificada que proviene del hecho de que esto ya tiene una forma lineal. ¿Por qué? Porque los diagramas que se producen por P son lineales porque es una carga puntual. Ahora, si ustedes quieren saber de dónde sale específicamente esta fórmula, esto está deducido en el libro del ingeniero Volta, en la parte en el capítulo de línea de influencia, ¿verdad? Y ahí van a saber de dónde sale. Es demasiado largo nomás como para volver a explicar esto, siendo que ya hicimos algunas que otras deducciones teóricas, ¿verdad? Y la idea no es que esta clase vaya demasiado. Pero esta es la idea del método, de esta parte en específico, ¿verdad? Combinar un estado lineal de carga con dos estados también lineales, cargando solamente sobre una diapoyada dos momentos flectores extremos, por si esa barra, digamos, resulta ser bien mostrada. Y entonces nuestra elástica final va a ser directamente R2, que ya tiene asociados los valores extremos de D1 por D, más las deformaciones en el tramo que se van a producir debido a la combinación del tren de carga unitario con los momentos flectores extremos en las barras, ¿verdad? Hasta acá termina, digamos, línea de influencia. Después, esta ya es la función para obtener el gráfico final, ¿verdad? Esto no es necesario que ustedes aprendan porque esto ustedes no cargan nada. Máximo lo que suelen cargar es poner estos títulos, ¿verdad? Para los gráficos, ¿verdad? Y después el programa solo otorga, digamos, la elástica del tablero del momento flector. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo ya sé de que esta es la línea de influencia del momento flector y esta es del axial, ¿verdad? Entonces, si es que supongamos me pide obtener el esfuerzo final, entonces yo sé por estructura 1 de que el esfuerzo final M sería para este caso la carga P por la delta de la elástica, ¿verdad? Si nos pide, por ejemplo, el M máximo, sería la P unitaria, ¿verdad? O esto puede variar, no necesariamente unitario, porque en realidad no necesita ser unitario, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos la mayor cota, ¿verdad? Que sería esta. Este delta. Entonces acá estaría este P por este delta nos daría el momento máximo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro algoritmo está hecho con esa deducción de que M es, ¿se acuerdan? MJ era menos RJ, ¿verdad? ¿Y eso qué indica? De que si... Y como yo definí, ¿verdad? Yo había dicho de que el momento flector yo lo arbitré así, cuando le di grado de libertad, ¿verdad? Así, 1 y 1. En M1. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto en realidad? Vamos a poner la barra 1 ahora acá. Este M1, según la convención de la estática, tiene signo negativo, ¿verdad? Yo sé que si MJ, por ejemplo, es menos R y
yo sé que este me cambia el signo de la elástica. No quiere decir de que si esto es positivo, ¿verdad? Quiere decir de que en realidad nuestra elástica estaba al revés. Aquí, así y así, más o menos, ¿verdad? ¿Y eso qué indica? Si nuestra elástica era positiva, ¿verdad? O sea, no positiva, era negativa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Significa de que nosotros en realidad, si hacemos, por ejemplo, esta P, ¿verdad? Y vamos a hacer el trabajo, esto sería momento positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro desplazamiento sería hacia abajo y esto sería P positivo, ¿verdad? Pero en este caso el desplazamiento es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica eso? Que si nos sale positivo, en este caso tendríamos para este trabajo negativo, lo cual nos daría a pensar de que el M es negativo, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos está diciendo ese signo es de que hay que cambiarle el signo a esta convención arbitrada, ¿verdad? O sea, en lugar de que fue así, en realidad tiene que ser así, en este lado, ¿verdad? Entonces nuestro momento, el esfuerzo realmente es positivo, ¿verdad? Lo cual se corresponde con esta elástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí significa que las fibras inferiores están traccionadas y las fibras superiores están comprimidas. ¿Se entendió eso, verdad? Ahora, eso es solamente en el caso del momento flector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el tensor nosotros no hacemos eso. El tensor siempre nosotros al liberar consideramos atracción. Siempre consideramos de esta manera. Porque resulta raro a veces definirlo de esta forma, ¿verdad? Y creo que en la teoría también lo hacen así cuando liberan una rótula. Entonces vamos a mantener nomás esto, ¿verdad? A lo que quiero llegar nomás es de que cuando nuestra elástica nos sale positiva, en realidad indica ya un momento flector positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está ya haciendo cambiar justamente la, la, la nos está haciendo cambiar la convención natural de la resistencia de materiales o de la estática en realidad. Bueno, y eso es todo. ¿Hay alguna consulta? Creo que no, profe, pero sí voy a tener que volver a mirar el video más tarde. Bueno, dicho eso, entonces, si es que alguien más, ahora ahí voy a leer el chat. Si es que hay alguien más, quiere, digamos que no nos animó a preguntar nada hace rato por micrófono, puede hacerlo ahora por chat si es que desea. Bueno, genial entonces. Quedamos así. Y nos encontramos, no me acuerdo cuándo, pero hay un viernes otra vez en estos días que es, no sé si es feriado luego o es asueto. Creo que es feriado. Y ese día no vamos a tener clase tampoco. Pero ya no nos falta nada, nos falta la próxima semana. Bueno, entonces si es la próxima semana, entonces, independientemente si sea asueto o si sea feriado, ¿verdad? Nosotros vamos a respetar